mundo te necesita. Entra a la Universidad Latina de Costa Rica y salí al mundo. Cuando salgas al mundo, hacelo con coraje. Con la seguridad de alguien que se sabe todos los... Hacelo sabiendo que el mundo te necesita. Entra a la Universidad Latina de Costa Rica y salí al mundo. Los comentarios, opiniones u otros mensajes de los participantes de los programas emitidos en lavia.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidos por este medio. Los comentarios, opiniones u otros mensajes de los participantes de los programas emitidos en lavia.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidos por este medio. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de En la Vía del Diálogo, un programa que se transmite desde los estudios del Campus Creativo en la sede de la Universidad Latina de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca y que llega a ustedes gracias al trabajo que realiza el equipo de Produ Latina. Hoy miércoles 6 de noviembre del 2019, David Espinosa y Jorge Rodríguez les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que nos acompañen en el diálogo que hemos planteado hoy con la máster Katia Góngora Mesa, especialista en violencia social y familiar, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos mucho por haber aceptado esta invitación. Bienvenida. También le damos la bienvenida a Yulisa Rivera, estudiante de la Escuela de Trabajo Social, que le agradecemos mucho que esté aquí. A ustedes les recordamos que pueden hacernos llegar sus comentarios y sugerencias por medio de las redes sociales de La Vía y también del programa En la Vía del Diálogo, o por el WhatsApp 8697-7706. Quiero presentar a nuestra invitada de hoy. Doña Katia Góngora Mesa se graduó como licenciada en Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica y luego como máster en el estudio de la violencia social y familiar en la Universidad Estatal a Distancia. Profesora de la Universidad Latina desde el 2008, es de las profesoras veteranas de la escuela y hay que decir también de las más queridas y respetadas de la escuela. Imparte, entre otros, el curso de diagnóstico e intervención en violencia doméstica. Trabaja desde el año 2001 para la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Ahí ha sido directora del programa de sanciones alternativas. También después fue directora del Centro de Formación Juvenil Surquí. Y muy recientemente ha asumido la dirección del Centro Vilma Curling, que es el centro especializado en mujeres privadas de libertad. Bienvenida, doña Katia, muchas gracias por aceptar esta invitación. Con muchísimo gusto. Lamentablemente hoy nos convoca un tema en el marco de una situación de duelo para la Escuela de Trabajo Social, para la universidad y para quienes conocimos a Eva Morera Ulloa, nuestra estudiante de 19 años de edad que el viernes pasado murió víctima de un disparo que le propinó el padre de su hijo. En honor a la memoria de Eva y a de tantas mujeres que han sido víctimas de condiciones similares, queríamos hoy hablar con usted para empezar preguntándole por qué este tipo de violencia es distinto, por qué hablamos de violencia de género. Ok, lo primero que tendríamos que entender es que la violencia de género es diferente a la violencia doméstica, ¿verdad? La gente tiende a relacionarlas como si fuesen fenómenos iguales y son diferentes. Cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de la violencia que sufre una persona por su identidad sexual o su orientación sexual o su condición sexual. Por ejemplo, la violencia que puede sufrir una mujer por ser mujer. Y ahí podríamos hablar de mil cosas, hasta de si tiene menos oportunidades de trabajo, hasta si tiene un salario inferior, hasta si le dicen vulgaridades en la calle. Eso es parte de la violencia de género, porque la violencia de género es muy amplia, tiene que ver con todo, tiene que ver con el derecho que tienen, por ejemplo, las mujeres a tener determinada vestimenta, la que desee simplemente, y no ser violentada por eso.
¿verdad? Tiene que ver con situaciones como, por ejemplo, cuando una persona busca un trabajo en determinada especialidad. Por ejemplo, conozco casos de chicas que se han graduado en primer lugar en su clase de mecánica en el vocacional y son las únicas que no consiguen, por ejemplo, un trabajo, que no tiene que ver con capacidades, no tiene que ver con que no pasó pruebas, no tiene que ver con que no tiene las posibilidades, sino que tiene que ver con que simplemente le decían, nadie quiere aquí problemas de mujeres, ¿verdad? Pleitos de viejas. Tiene que ver con que una mujer, porque tenga posibilidades en algún momento de tener un embarazo, se prefiera contratar a un hombre, por ejemplo. Eso es muy frecuente. La gente dice no porque existe el riesgo que se embarace y lo dicen así, riesgo entre... Absolutamente. Y entonces mejor un hombre. Y la ley ha tratado de hacer una serie de cosas, como por ejemplo, es prohibido para un empleador pedirle a la persona que va a contratar un examen de embarazo, ¿verdad? La ley lo especifica muy bien. Sin embargo, los empleadores los hacen sin ningún problema diciendo es un examen de sangre para comprobar que la persona está sana. Y igual, si el examen de sangre, que es general, dice si está embarazada o no, es un criterio para decir si contrata o no. Entonces, la violencia de género tiene que ver con eso. La violencia doméstica, que es también sumamente dolorosa, es todavía más compleja a mi criterio, porque tiene que ver con la violencia que ejerce una persona con la que se tiene un vínculo por consanguinidad o por afinidad. O sea, es una persona que violenta a otra que es parte de su familia, ya sea porque nació en esa familia o ya sea porque tiene un vínculo afectivo con alguien que la violenta. Entonces, la violencia doméstica no es una cuestión de violencia de pareja solamente. La violencia doméstica tiene que ver con la violencia de adultos mayores que son familia, tiene que ver con la violencia de niños y niñas, ¿verdad? Que la mayoría de las veces dicen, no, le pega a la esposa, pero no le pega a los hijos porque es buen padre. No es cierto. Porque entonces el hecho de que los hijos y las hijas no sean golpeados y golpeadas no quiere decir que no están siendo víctimas, quiere decir que no están siendo víctimas directas, pero están recibiendo un impacto en su vida que es enorme. Lo que dicen los estudios es que una persona que vivió violencia doméstica en su infancia tiene, si es varón, 3 veces más posibilidades de ser un ofensor doméstico cuando adulto, y si es niña, tiene 3 veces más posibilidades de ser una niña, de ser una víctima. Porque cuando adulta, porque a hombres y a mujeres nos socializan de manera diferente. Entonces, el impacto de la violencia a partir de esa socialización es totalmente distinto en una niña y en una niña. A unos los convierte en ofensores y a otros los convierte en víctimas. O sea, es de alguna manera un proceso social. No es que podamos decir que hay gente que por ciertas condiciones particulares, genéticas, por ejemplo, nació siendo ofensor. No. Por ejemplo, en este país, desde la política pública de este país, no se puede entender la violencia de ningún tipo como un factor social, como un factor biológico. Hay muchas teorías que, por supuesto, porque teorías, ¿verdad? Pues hay de todo, y que plantean que efectivamente la gente puede nacer con una predisposición genética que pueda generar cosas. Sin embargo, la teoría de género, que es en la que se trata de explicar desde la política pública de este país el fenómeno de la violencia, nos habla de que la violencia es un proceso de aprendizaje, con lo que vemos, con los que escuchamos, con lo que nos dicen de niños y niñas, con lo que vemos diariamente en la televisión, con lo que dicen los anuncios comerciales, con lo que dice la música. Es un proceso de aprendizaje muy completo y muy complejo, ¿verdad? Porque entonces es, si yo tengo si estoy escuchando música y escucho una canción donde un cantante relaciona un femicidio con una forma de amor, como pasa, bueno, yo como soy viejita voy a decir ejemplos de música de viejitos, ¿verdad? Pero si hay Alejandro Fernández, canta mátalas con besos y cariño, pero entonces hazle un crucigrama en su cara, tiene una canción que dice esto, y entonces la gente lo empieza a asimilar como algo normal, ¿verdad? Te compro tu novia porque es buena, porque no le habla ni a la vecina, porque no sale de la cocina. Entonces, terminamos entendiendo en estas canciones que ese es el ideal de las mujeres, ¿verdad? Y lo terminamos normalizando, ¿verdad? Entonces, para trabajo social en específico,
creer que la violencia tiene un factor genético sería una cuestión absolutamente grave, ¿verdad? Y absolutamente inaceptable, porque entonces estaríamos diciendo que trabajar la violencia no tiene ninguna posibilidad, que trabajar la violencia no tiene razón de ser. No, tenemos que entender que la violencia es un proceso de aprendizaje, que todos los días tiene que ver con nuestro crecimiento, así como aprendemos cosas en nuestra casa, aprendemos a ser solidarios o no hacerlos, aprendemos a ser compasivos o no hacerlo, ¿verdad? A ser bondadosos o no, a no serlo. Entonces, de alguna manera también lo aprendemos a ser violentos o no, a una forma de hablar que se puede llegar a normalizar, porque es que eso es lo grave de la violencia doméstica. Yo puedo tener una pareja que es grosera conmigo y pensar, es que él es así, pobrecito, porque es que así eran con él. No se debe, exactamente. Entonces no se, porque es hombre, o porque es que él es así, como gruñoncito, pero no podemos justificar cosas porque la violencia siempre va a estar en escalada, de eventos más pequeños a eventos más grandes, fuera de control, como es un femicidio, ¿verdad? Como es la muerte de una persona, desde eventos más pequeños a más grandes, pero nunca se estanca. Ningún hombre que golpea se va a quedar a nivel pellizco, ninguna persona. Ni va a dejar de hacerlo. No, sí puede dejar de hacerlo si lleva a cabo un proceso adecuado, sí puede dejar de hacerlo. Pero sí, por propia iniciativa eso no va a pasar. Difícilmente va a pasar, ¿verdad? Entonces esto es igual que la violencia, si aprende, se puede desaprender. Por ejemplo, yo puedo pensar que yo le voy a hablar a mi pareja a gritos porque en mi casa me hablaban a gritos y a mí me parece absolutamente normal. Pero si mi pareja me dice, no, para mí, yo a gritos yo no estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado, no va a pasar, ¿verdad? Y entonces, efectivamente yo lo saco de esa normalidad, ¿verdad? Por ejemplo, a mí ese aspecto, a mí nunca me hablaban a gritos. Entonces yo, cuando alguien me levanta la voz, me lesiona especialmente, porque entonces no es tan simple. Claro que no, y me rehúso a normalizarlo, me rehúso a pensar que alguien pueda tener una manifestación de violencia y decir, es que es así, o yo soy así, punto. No se vale esa parte, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, lo que tendemos que tener como profesionales es que efectivamente siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que podamos hacer, porque la violencia doméstica es tan amplia, es tan compleja, que aún siendo una persona experta, que aún manejando muy bien la teoría, aún estando con total claridad de qué es lo que pasa a su alrededor, puede ser parte de esa, ¿verdad? Que es un poco lo que nos llama a reflexionar, por ejemplo, en el caso de Eva, una chica que había tenido procesos en el INAMU, que sabía sobre la teoría, que se manifestaba y que cuando una ve sus manifestaciones en las redes sociales, entiende que esa persona comprendía de qué se estaba hablando. Pero es que el tema de la violencia doméstica nos trasciende como personas, como profesionales, como seres humanos, ¿verdad? Por eso es que nos requiere un esfuerzo importante para poder evitarla. Me parece muy interesante, profesora Góngora, eso que usted señala, porque muchas personas ante un evento tan doloroso como este, ¿verdad? Y que de alguna forma quizás se vuelve más cercano por estar Eva precisamente en el medio universitario, ¿verdad? No es que los otros casos de otras mujeres no hayan sido igual o más dramáticos, pero al tener un alcance mayor, quizás por la edad, por el segmento en el que estaba inserta, etcétera, hace que mucha gente, ¿verdad?, pudiera hacer eco de esta situación. Y es normal encontrar entre los comentarios o las opiniones de las personas precisamente eso que usted está diciendo. O sea, la gente primero dice, ¿cómo si estudiaba trabajo social estaba involucrada en eso? ¿Cómo fue a la casa de su ofensor sabiendo que era un ofensor? Y va más allá la gente, y la gente dice, ¿y cómo el resto de gente no hizo nada por ayudarla? ¿Verdad? ¿Cómo entender esos fenómenos? No solo en el caso de Eva, sino en general, porque usted nos señalaba que es muy complejo. ¿Por qué es tan difícil? Okay. Es difícil por varios aspectos. Primero es un aspecto de socialización. A las mujeres nos socializan en general para creer en cosas muy utópicas, ¿verdad?
para creer en afectos, para creer en vínculos, para creer que el príncipe azul existe, y entonces eso es muy complicado de combatir, ¿verdad? Yo cuando me preguntaba, ¿qué pasó con Eva? Y me decía una de sus amigas, es que Eva no quería privar a su hijo de su padre, y qué fuerte, ¿verdad? No quería privar a su hijo de su papá. Ella quería que su hijo tuviese contacto con su papá y lo conociera, porque nos socializan para eso. Y para creer que el amor todo lo cambia, ¿verdad? Y entonces está en la Biblia, está en lo que nos dicen en las iglesias, está en lo que nos dicen desde niñas, ¿verdad? Venga, con un besito se cura si se golpeó, ¿verdad? Eso crea un aprendizaje. El amor todo lo puede. No es cierto. El amor no todo lo puede. Hay cosas que son muy fuertes, ¿verdad? El amor no todo lo perdona. Aquí, bueno, qué pena, ¿verdad? Pero es que hay partes, ¿verdad? De la Biblia que dice el amor todo lo perdona, todo lo disculpa, No es cierto. El amor no lo debe disculpar todo. Entonces, el primer aspecto de socialización. ¿Por qué tenemos que creer que somos las dueñas del mundo, que vamos a cambiar y que con puro cariño y afecto vamos a transformar a una persona? Si una persona es violenta, y si no se trabaja va a seguir siendo violento, punto, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué creemos que si lo amo mucho seguramente va a cambiar y mi amor lo va a hacer diferente? Eso es lo primero. Lo segundo es que en la violencia doméstica, a diferencia de otros tipos de violencia, el amor y el acto violento pueden coexistir en el mismo espacio. Y esto es muy fuerte, y es más fuerte lo que voy a decir, ¿verdad? Es terrible, porque entonces quiere decir que este muchachito que mató a Eva no la odiaba. No necesariamente la odiaba. No la mató porque él no la soportaba. No la mató porque se la quería quitar de encima. Había en él probablemente un sentimiento. Entonces la gente dice, ay no, el amor no hace eso. Claro que sí, el amor mal trabajado, claro. ¿Verdad? El amor mal interpretado. Entonces la persona puede entender de alguna manera, la persona tiene que entender que el amor y la violencia pueden coexistir en el mismo espacio, ¿verdad? Y eso es obviamente una cuestión muy fuerte, ¿verdad? Y entonces, porque entonces quiere decir que la persona que me está golpeando no me odia, ni me maltrata, ni me malquiere. Probablemente me ame, pero igual me golpea, porque no es un tema de afectos, es un tema de posesión, de considerar, esta persona me pertenece y por lo tanto le puedo hacer el daño que me dé la gana, quiera. Porque es mía. Ella es mía o de nadie, es la bandera de hechos ofensores, claro. La frase, ¿verdad? Terrible, histórica, claro. ¿Verdad? Y luego de convertir a una persona en una cosa que me pertenece, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los 4 factores que llevan a un hombre a convertirse en abusivo? Primero, ve a su pareja como un objeto, ¿verdad? Es lo primero. No está vinculado con los sentimientos, no está vinculado pensando la otra persona está sintiendo dolor, estoy lastimando. Es de mi propiedad, punto. Sí, ¿verdad? La ve como un objeto, como una cosa. La segunda la ve como una cosa que es de su propiedad, ¿verdad? Me pertenece, ella es mía y punto. La tercera cosa es que no solo la ve como una cosa, sino que también es de su propiedad, sino que también se siente en derecho a exigirle cosas porque le pertenece. Y si no ve esas exigencias cumplidas, se siente en derecho de hacer algo al respecto, ¿verdad? Pero, y usted ve que estas 4 cosas tienen que ver con un tema de socialización, con un tema de creencias. No hemos hablado aquí nada, es que la persona era mala, es que la persona era una persona de malos sentimientos. No, estamos hablando de una creencia absoluta, de que yo puedo, ¿verdad?, violentar la vida de una persona porque tengo el derecho a hacerlo, ¿verdad? Tuve un caso una vez de una señora que el esposo la golpeaba y le rompía por dentro su boca, después sangraba, y después le decía, bueno, ahora sí, sexo de reconciliación, ¿verdad? Y después, y ella lo hacía donde estaba
con su boca todavía sangrando. Lo hacía porque si no era peor para ella. Y ella sabía que efectivamente si no accedía podía hacer algo más terrible. Y después él se molestaba porque ella le sabía sangre. Entonces, como si él no tuviera ninguna como relación si no con ese tuviese hecho. ninguna responsabilidad. Entonces, el normalizar este tipo de cosas es lo efectivamente grave. El día que la muerte de una chica como Eva no nos cause el impacto que causó, ese día nos tenemos que preocupar como sociedad. El día en que no tenga los primeros titulares, ese día nos tiene que preocupar. Y la otra cosa que quiero decir con respecto específicamente al caso de Eva, y voy a hacerme una pregunta un poco descarada, porque me parece que se amerita, y es, ¿estaríamos igual de movilizados si Eva fuera una chica indocumentada en un precario, una extranjera más que muere en manos de su compañero? ¿Estaríamos igual? ¿Las redes se hubiesen movido de igual manera? Nos importaría. Probablemente no, ¿verdad? Probablemente no, ¿verdad? Y entonces, qué tremendo como sociedad, ¿verdad? ¿Qué somos? ¿Hacia qué vamos? ¿Cómo entendemos? No podemos entender la violencia desde una persona, ni desde las características de esa persona. Se debe entender desde un fenómeno, desde algo muchísimo más amplio, ¿verdad? Porque si no, como sociedad estamos listos, ¿verdad? Como dicen. Y además, en una cosa que usted señalaba, que me parece que uno puede tender a pensar, y lo oye uno con mucha frecuencia entre las personas que le dicen, es que eso es de viejitos o de adultos de cierta edad, ¿verdad? Uh-huh. Las nuevas generaciones no son machistas, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, los casos recientes demuestran todo lo contrario, uh-huh, ¿verdad? Y que no hay un asunto de edad, hay un asunto de socialización, de cómo, ¿verdad? Ese proceso nos sigue estando presente, sigue estando vivo, y desgraciadamente es lo normal, entre comillas. Claro, porque entonces la gente quiere como sociedad de alguna manera justificar cosas, ¿verdad? Eso como un mecanismo de defensa social, pienso yo, ¿verdad? Y decir, no, eso era de antes, o eso es de gente pobre, o eso es de gente ignorante. Y no es verdad, no es verdad. En este país tuvimos un académico de la Corte Suprema que mató a su esposa y tuvo la capacidad además de perder el cuerpo y de hacer un montón de cosas, y era una persona ilustradísima, ¿verdad? Y entonces lo hizo. Entonces eso tiene que ver con eso, tiene que ver ni con la educación, ni con la clase social, ni con la profesión, Bueno, entonces usted va a encontrar ofensores domésticos en todos los niveles sociales, en todas las profesiones, en todas las clases sociales. Usted va a encontrar ofensores domésticos, porque este no es un tema de sabiduría, no es un tema de educación, no es un tema de academia, es un tema de aprendizaje, ¿verdad? Igual va a pensar el ingeniero eléctrico que gana mucha plata, que esa mujer le pertenece, que lo va a pensar el obrero de la construcción, exactamente, ¿verdad? Porque es un tema de socialización. Entonces, a mí no se me olvida, cuando se estaba discutiendo la ley de penalización de la violencia doméstica hace ya varios años, y además hay que decir que más años de la cuenta, porque fue un proyecto de ley que estuvo como 8 años, me parece, en la asamblea. Fue una cuestión impresionante, muchísimo. Y además entra, como decía una amiga mía, entró un venado y salió un burro, ¿verdad? De la asamblea. Le hicieron tantos cambios a la asamblea, al proyecto de ley, que cuando se convirtió en ley no ha causado mayor impacto, porque entonces, ¿cuál es el impacto? Llamar femicidio un homicidio, ¿verdad? Pero el impacto pudo ser mayor si la ley no hubiese tenido tantos cambios, y entonces era lógico en una asamblea legislativa llena de hombres, con una mayoría masculina, en donde estaban entendiéndolo. Y me acuerdo que en una de las discusiones se paró un diputado y dijo, es que me parece una tontería este proyecto de ley. Dice, porque ¿quién no le ha dado unos manazos a la esposa? ¿Quién no se la apea de vez en cuando? ¿Verdad? Y entonces yo decía, qué fuerte esta parte. Me parece tan violento de todo punto de vista, porque entonces no solamente él está reconociendo que es un ofensor doméstico y que de vez en cuando agarra a su esposa. En la Asamblea Legislativa. En la Asamblea, lo dijo la curul.
¿verdad? Y entonces, no solo está reconociendo que golpea físicamente a su esposa, sino que es la violencia emocional que está ejerciendo. O sea, esa pobre señora pasó de ser la esposa del diputado, que le daba cierto nivel, ser la esposa del diputado, a ser la mujer, la golpeada, la ¿verdad? Y entonces su imagen social recibe una lesión gigantesca. Entonces, ¿cómo vamos a creer que este tipo de cosas no va a causar un impacto? ¿Verdad? Entonces, la violencia doméstica es tan compleja, que muchísimas personas pueden estar en ella y no darse cuenta, ¿verdad? Porque se acostumbran a cosas, a un maltrato, a un no agradecimiento, o, por ejemplo, a la indiferencia, que también es otra forma de violencia, no recibir reconocimiento nunca, a recibir comparaciones, todo eso es violencia doméstica. Estamos hoy conversando con la máster Katia Góngora Mesa, especialista en violencia social y familiar en relación a los temas precisamente de violencia de género y violencia doméstica. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos, por lo que les pedimos que se mantenga con nosotros. Cuando salgas al mundo, hacelo con coraje. Con la seguridad de alguien que se sabe todos los números que el mundo te necesita. Entra a la Universidad Latina de Costa Rica y salí al mundo. Cuando salgas al mundo, hacelo con coraje. Cuando salgas, hacelo sabiendo que el mundo te necesita. Entra a la Universidad Latina de Costa Rica y salí al mundo. Cuando salgas al mundo, hacelo con pasión. Con la convicción de que tus actos sí importan. Haz Latina de Costa Rica y salí al mundo. Cuando salgas al mundo, hacelo con pasión. Con la convicción de que tus actos sí importan. Hacelo con el gusto de poder cambiar vidas. Cuando salgas, hacelo sabiendo que el mundo te necesita. Entra a la Universidad Latina de Costa Rica y salí al mundo. Cuando salgas al mundo, hacelo con pasión. Con la convicción de que tus actos sí importan. Hacelo con el gusto de Latina de Costa Rica y salí al mundo. Muchas gracias por continuar aquí en La Vía del Diálogo. Hoy conversamos con la máster Katia Góngora Mesa, especialista en violencia social y familiar, trabajadora social, persona con una amplísima experiencia en el sistema penitenciario y también docente e investigadora universitaria, hablando hoy sobre el tema de la violencia, que aunque es una fecha que se conmemora en noviembre, el 25 de noviembre, los hechos que nos han tocado recientemente con la muerte de Eva, pues nos hicieron ponerlo en discusión más temprano y afortunadamente Katia tuvo la posibilidad de estar aquí hoy. En el receso hablábamos sobre cómo entender al victimario, ¿verdad? Sin justificarlo, sino cómo entender por qué pasa eso, por qué una persona que agrede a otra persona, a la que presuntamente ama o con la cual tiene una relación, que sabe que le puede causar daño, sigue en ese círculo y no sale de ahí. ¿Cómo entenderlo y qué se puede hacer? Okay. Para entender el ciclo de la violencia, porque es que entonces la mayoría de las personas, Jorge, siempre van a decir, yo a la primera cosa que me diga me voy, yo a la primera palabra fuerte me voy, o al primer golpe me voy. Todas las personas creemos eso, ¿verdad? Ya estando en el momento, las circunstancias tienen un enorme peso. Y entonces, cuando hablamos del victimario, de por qué sigue en el ciclo, tenemos que hablar también de por qué la víctima sigue.
Claro. Porque es que nadie dice voy a escoger este esposo o este compañero, o este novio porque pega riquísimo. Nadie dice voy a escoger a esta pareja porque con esas manotas ha de dar unos muy buenos manazos. O sea, nadie piensa. Todas las personas elegimos parejas para compartir, para conversar, para acompañarnos, para compartir cosas bonitas. Nadie lo elige para que le haga daño, ¿verdad? Entonces también tenemos que entender por qué la víctima también se queda. Porque además aquí es un tema de errores de pensamiento, tanto individuales como sociales. Cuando yo digo, yo no me meto con la vecina a la que le pegan porque si ella no se vaya sabrá, porque seguro le gusta que la golpeen, ¿verdad? Y entonces eso es un error de pensamiento social que mucha gente tiene y que lo utiliza para justificar el no involucrarse en cosas. Pero bueno, empecemos hablando por el ofensor. El ofensor, como yo decía anteriormente, cree cosas absolutas que son errores de pensamiento. Los errores de pensamiento son ideas erróneas o distorsiones cognitivas que la persona tiene, pero que para él son verdades absolutas. Como el creer yo tengo derecho a reclamar, ¿verdad? Tengo derecho a asumir lo que me toca. Tengo derecho a decidir sobre esta persona porque es mi mujer, mi doña, ¿verdad? Entonces, esa posesión absoluta de esa cosa que considera que le pertenece es un error de pensamiento. Por eso es que muchas personas o muchos ofensores, y quiero hablar una cosita antes de continuar. Cuando yo me refiero a ofensores, estoy hablando de hombres, y cuando me refiero a víctimas, estoy hablando de mujeres, porque si estuviésemos hablando hay hombres que son violentados por sus parejas, por supuesto que sí, pero no podríamos jamás decir que en igual forma. Jamás podríamos hablar de una cantidad similar. Tenemos que entender que efectivamente son minoría, ¿verdad? Que efectivamente hay hombres que son golpeados, pero son los menos. La mayoría son mujeres, porque es un tema de socialización. Por eso cuando tenemos oportunidad de hablar del tema, como en este caso que tenemos una horita para discutir, entonces tenemos que filtrar y focalizarnos en lo que más vamos a encontrar. Claro. La violencia doméstica, donde las mujeres son víctimas y los hombres los agresores. Hombres los agresores. Entonces, sin decir que no existen otras formas de violencia doméstica, ¿verdad? Con otros protagonistas y otras protagonistas. Entonces, decía anteriormente que los errores de pensamiento son distorsiones cognitivas que se convierten en verdad absoluta. Yo soy un hombre, soy el rey, soy el supremo, soy el que manda. Lo que yo diga hay que hacerlo, ¿verdad? Usted debe hacer lo que yo diga. Usted debe pedirme permiso. Realmente, cuando dice usted debe pedirme permiso, realmente lo considera que es así. Que es así. ¿Verdad? Por eso es que muchas mujeres mueren una vez que ponen medidas de protección, porque el ciclo de la violencia doméstica puede sostenerse por años, 20 años puede sostenerse. Y puede sostenerse y seguir ahí porque la persona va justificando con estos errores de pensamiento, tanto de parte del ofensor como de parte de la víctima. A mí nunca se me olvida una señora que estaba entrevistándola, el hijo era el que era caso mío, por un tema de penal juvenil, y entonces le hacíamos una entrevista a la mamá, y entonces yo le pregunto, señora, cuénteme, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es la dinámica de la familia? Y ella me dice inmediatamente, yo tengo la suerte de tener un maravilloso esposo. Entonces yo dije, qué dicha, ¿verdad? Un caso bueno. O sea, algo positivo había. ¿Verdad? Y entonces pero siempre en las entrevistas a las familias uno trata de profundizar un poquito más, y entonces yo le dije, alguien consume licor en su casa. Y entonces me dice, mi esposo fue alcohólico 20 años. Entonces yo le digo, bueno, a ver, ya no me sonaba tan maravilloso el esposo, ¿verdad? Y entonces yo le digo, bueno, a ver, y cuando él tomaba, ¿cómo era su reacción? No. Cuando él tomaba, nos golpeaba, nos echaba de la casa, muchas veces teníamos que pasar la noche en la banca del parque porque él cuando llegaba tomado nos sacaba a mí y a los hijos, y entonces me dice, bueno, y entonces, y además dice, él me trató de matar 3 veces, pero yo también me defendí, ¿verdad? O sea, ahí hay una justificación, no estaba hablando de su esposo del pasado, estaba hablando del esposo que todavía tenía. ¿Verdad? Y entonces dice, bueno, no era que tenía un nuevo esposo. No, era el mismo maravilloso el que estábamos hablando al inicio. Entonces ella dice, bueno, la primera vez
que me trató de matar, me golpeó contra un piso de concreto en el suelo, la cabeza, hasta que me desmayé, y cuando él creyó que yo estaba muerta, dejó de golpearme. La segunda vez que trató de matarme, me metió una puñalada en el estómago, y después me llevó al hospital, porque se asustó, ¿verdad? Y después, la tercera vez fue cuando la fue a sacar del hospital, luego de que la habían tenido que operar, y ella venía ya recién reparada y una puñalada en el estómago, y cuando venían de camino, sin tener ningún problema, ni siquiera tener una diferencia de criterio. Claro, de tener la fase de tensión a flor de piel, ¿verdad? Paró el carro a la par de un guindo y la sacó a patadas del carro. Y la sacó del carro y la tiró en un guindo. Lo único que hace que esa señora esté viva en este momento es que iba un vina, digo yo, ¿verdad? Atrás, y paró a ver qué era lo que habían tirado, porque él vio que tiraron algo, que habían tirado un bulto. Entonces el carro de atrás paró a ver qué habían tirado. Y era una persona. A curiosear y se dio cuenta que era una persona, llamó y a la señora la salvan, y otra vez vuelve a convivir con el señor. Otra vez. Entonces, ahí es cuando decimos, esto no es tan simple, no. Esto es algo más. Esto no es que la persona no lo vio venir, es que creyó que la otra persona iba a ser salvada por amor, que no iba a ser capaz, que no iba. Entonces, los errores de pensamiento del ofensor son muy fuertes, ¿verdad? Basados en lo que decíamos, cosificación, posesión, ¿verdad? Solo considera sus necesidades. Y ahí se incluyen los celos, por ejemplo. Es que... ¿O ese es un fenómeno aparte? Yo no lo relacionaría exactamente. Yo más que celo lo llamaría control. Esto es un tema de poder y control. La persona ejerce poder sobre la otra, ¿verdad? Y ejerce poder sobre la otra persona y la controla, ¿verdad? No es un tema de celos, ¿verdad? Es un tema, sí, ¿verdad? Y entonces por eso es que la víctima termina sintiendo que debe pedir permiso, y además el ofensor siempre va a depositar en la víctima algo. Le va a tratar de decir, esto fue su culpa. Que eso es lo otro que iba a preguntar, ¿verdad? O sea, que hay una cuota de culpabilidad gigantesca. Claro, porque la persona se la va culpable a depositar. Fue culpa tuya porque no hiciste las cosas como yo dije. Fue culpa tuya, te llamé y me salió la contestadora con quien estaba hablando. Fue culpa suya porque no se puso el vestido que yo quería. Cualquier cosa va a ser parte de esa fase de tensión que va a terminar con una agresión, ¿verdad? Cualquier cosa. Y entonces una puede decir, ¿por qué? ¿Por qué se queda la víctima? ¿Por qué se quedó Eva? ¿Por qué se quedó? ¿Verdad? Y ahí es donde también hay errores de pensamiento que tiene la víctima que hacen que el hecho de quedarse cobre cierta lógica. Por ejemplo, el primero es el que mencioné al inicio, el amor todo lo puede. Si yo lo amo lo suficiente, voy a poder, ¿verdad? Lo voy a cambiar. Claro, ¿verdad? Yo una vez le pregunté a una amiga mía, mira, no te da susto casarte, porque se casaba con un hombre que había tenido 3 divorcios. Y entonces me dice, no, porque yo sí voy a ser buena esposa. Ninguna lo ha querido como yo, ¿verdad? Duró menos de un año casadas. Él era una persona horrible. Y ella se casó pensando que el problema eran las 3 mujeres anteriores y no él, ¿verdad? Y entonces, en menos de un año ya se había dado cuenta que no era así, ¿verdad? Y entonces... Pero mucha gente no se da cuenta, o cuando se da cuenta ya es demasiado tarde. No, y además... ahí está el segundo factor, ¿verdad? El primero es, digamos, pensar que el amor es, ¿verdad? Lo va a salvar todo y que yo voy a poder y voy a hacer que este hombre que tiene toda la vida de ser un patán, de pronto sea una buena persona, cariñosa, cálida y afectiva, ¿verdad? Esa es la primera. La segunda es que hay un peso social muy fuerte, ¿verdad? Tenía yo una amiga doctora, porque entonces por eso le decía que ese no es un tema de profesiones. De profesiones. Una amiga doctora que tuvo un novio 5 años y duró planeando su boda, que fue gigantesca, como, 2 años planeando la boda, ¿verdad? Y a los 3 meses sabía que tenía que dejarlo, a los 3 meses de casada, ¿verdad? Y entonces, y ella decía, ¿cómo le digo a mi familia que duré más planeando la boda que lo que duré casada? ¿Cómo le digo a la gente que vio toda la maravilla que hicimos de matrimonio, que el matrimonio no duró?
¿Cómo? Entonces, muchísimas mujeres, pero no pocas, muchísimas se quedan por eso, pensando en qué dirán, la presión social. Qué pena, ¿qué voy a hacer? Y el tercer factor que es demasiado fuerte, es el tema de los hijos, ¿verdad? Decir cómo le voy a quitar el papá a mis hijos, cómo voy a hacer que mis hijos se van a criar fuera, lejos de su papá, cómo privarlos de esa parte, ¿verdad? Y entonces ahí hay un tema de culpa muy, muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte y muy violento, ¿verdad? Entonces, y la otra cosa es, por la cual la víctima se queda, es un tema, y que tal vez es la más fuerte, es un tema de absoluta autoestima. El ofensor doméstico no empieza con violencia física, nunca empieza, la violencia doméstica nunca empieza con el manazo primero. O sea, un hombre fue lindísimo, divino, perfecto, y de pronto la agarró a patadas. Eso no va a pasar, ¿verdad? La violencia lleva un ciclo y va creciendo en intensidad. Primero va a empezar con pequeñas cosas, controles, ¿verdad? Controles, voy a poner una cámara para vigilar la casa todo el día porque estoy preocupado por vos, que vaya a meterse un ladrón, ¿verdad? Pequeños controles, pequeñas cosas que son muy sutiles, o cositas pequeñas que van a ir lesionando el autoestima de la persona, que van a ir lesionando algo como la autoestima, que es tan frágil en una persona, tanto como decirle, sí, la comida estaba rica, pero jamás como la de mi madre, ¿verdad? Eso, ¿qué significa? ¿Qué significa para esa mujer que duró mucho rato haciendo un platillo que quería, ¿verdad? O me acuerdo una amiga que se le acercó una vez la pareja y le dijo, mira, y se le queda viendo fijamente y le dice, mira, yo pensé que era un mito esto. Y ella le dice, ¿qué? Le dice, eso de que las mujeres después de los 30 se empezaban a arrugar feo. Y entonces, de pronto, ella con su autoestima lesionadita ya, al lugar de decir, mire, usted puede irse cuando quiera, ¿verdad? Yo voy a arrugarme porque el tiempo pasa y me voy a arrugar y probablemente algún día voy a aparecer una pasita y punto, ¿verdad? Pero inmediatamente dijo, vos no sabes dónde operan los ojos para las arrugas, cuál estética es la más recomendable para... ¿Qué quiere decir eso? Que hay oídos en esa parte, porque no es lo mismo que me lo esté diciendo el desconocido de la calle. O sea, si yo voy pasando por la calle y el tipo de la construcción me dice, adiós vieja gorda fea, entonces yo lo más que puedo decirle es, ¿dónde está aquí el gerente de esta construcción para poner una queja porque usted no me puede faltar el respeto? O simplemente digo, a mí que me importa lo que puedan pensar los tipos de esta construcción, ¿verdad? Pero si la persona que me dice vieja, gorda y fea es mi pareja, claro, la persona que yo elegí para pasar mi vida, porque es que las mujeres no elegimos las parejas por decir, este va a ser mi primer marido, no, creemos que el amor va a ser para siempre, el príncipe azul, el hombre de mis sueños, el amor de mi vida, ¿verdad? Esa parte, tiene una fuerza muy fuerte, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, cuando es la persona a la que yo amo, con la que comparto mi vida, la que me dice tonta, fea, zorra, cualquier forma de descalificarla, entonces eso va a causar una lesión en la autoestima muchísimo más grande. O sea, si yo voy por la calle y por robarme la cadena, un tipo me deja un ojo negro, yo puedo sentir miedo, puedo sentir susto, ¿verdad? Puedo sentir mucho temor de volver a pasar por esa calle. Pero el ojo negro desaparece y mis temores probablemente no me van a marcar tanto. A que si en una discusión, mi esposo viene y me da un golpe y me deja el ojo negro, eso tiene un significado completamente diferente. Eso lastimó no solamente mi cuerpo, lastimó mi confianza, mi forma de ver la vida, ¿verdad? Lastimó mi amor, mis sentimientos. Entonces, esa lesión obviamente es muchísimo más grande que cualquier otra. Sin duda es un tema muy complejo y como usted lo explica, ¿verdad? Lejos de tratar de abrir el abanico, conviene enfocarse en este caso específico. Mucha gente se pregunta qué podemos hacer, o sea, cómo atender, inclusive nos mandan a preguntar
los pequeños cambios que se pueden ver en el hogar, ¿verdad? Que se pueden ver en el trabajo, como una persona que empieza a notar esto, que quizás la persona que está en ese ciclo o que empieza en ese ciclo no lo ve. ¿Verdad? Esa misma persona no se da cuenta que el comentario que le hizo su pareja puede ser un comentario altamente destructivo, o las actitudes o el control, y alguien más en el entorno, en su familia, en su trabajo, en su grupo de amigos y amigas, empieza a notarlo. ¿Qué debe hacer? Porque también hay gente que dice, yo intenté hacer algo y lo primero que me dijeron es no se meta en lo que no le importa. ¿Verdad? Entonces la gente como que no sabe exactamente cómo enfrentarse a este tipo de procesos cuando alguien se da cuenta que le ocurre a otra persona cercana. Yo voy a empezar diciéndole al revés. Yo le voy a empezar diciendo lo que jamás se debe hacer, jamás la indiferencia, jamás fingir que no vi, jamás decir, ya estoy cansada del novelón que es tu vida y ya no me contés más. Eso no puede pasar, ¿verdad? Habrían dos cosas. Como profesionales, nunca dejar de intentarlo. Como profesionales, como personas que vamos a encontrar, porque entonces trabajo social va a encontrar toda la vida, ¿verdad? Las personas que trabajamos en la salud mental de las personas, vamos a encontrar el tema de la violencia casi que siempre ahí, ¿verdad? Entonces, nunca dejar de intentarlo, nunca dejar de creer, nunca dejar de tratar de entender. Como personas y como sociedad, no ser indiferentes, ¿verdad? Siempre tratar, nunca cansarnos de, ¿verdad? De tratar de decirlo, de tratar de que la persona denuncie, de tratar de que la persona pueda comprenderlo desde otro punto de vista, ¿verdad? Para las personas, reconocerse víctimas es un paso muy duro, ¿verdad? Porque entonces a nadie le gusta pensar que es la víctima. A la gente le gusta pensar que tiene el control de las cosas. Entonces, cuando yo me acerco a una amiga y le digo, mira, no tenés el control, estás entendiendo el riesgo en que estás por esto y esto y esto, ¿verdad? Nunca dejar de intentarlo, porque mucha gente siempre dice, vea, yo traté todo lo que pude, pero la verdad es que a ella no le da la gana comprenderlo, ¿verdad? No, es que su autoestima puede estar tan lesionada que no tiene posibilidades de entenderlo. Yo siempre le digo a mis alumnas y alumnos, con las víctimas yo he trabajado con ofensores y he trabajado con víctimas, pero con las víctimas es 100 veces más difícil, porque entonces usted podía avanzar, la víctima sale convencidísima de la conversación, de que debe dejarlo, de que debe hacer cosas distintas, ¿verdad? Y a la siguiente sesión dice, no vieran cómo ha cambiado. Vieras qué bueno que es ahora sí está demostrando que es un buen hombre. La misma persona. Y uno siente que todo se derrumba. Claro, ¿verdad? Entonces usted avanza 2 pasos y retrocede 3. Nunca se me olvida un caso de una persona que conocí, por una cuestión muy casual. Yo estaba con un internamiento por un tema de salud en el hospital, pero esperando una cirugía, no tenía ningún padecimiento, digamos, previo a la cirugía, sino que tenía solamente que esperar la cirugía, me sentía bien, y resulta que entra una señora que se sentía muy mal, ya estaba muy, muy malita, y entonces yo pues me dediqué a ayudarle un poquito, ¿verdad? Porque ya no podía casi ni moverse, y entonces con ella siempre cuento esta historia porque siempre me fue muy impresionante, porque yo digo, seguro la mató el patriarcado. Ella me contaba cómo ella pues cuando empezó a sentir síntomas de su enfermedad, de pronto el esposo estaba enfermo, estaba teniendo un padecimiento fuerte en ese momento que requería de acompañamiento, muy emocional también, el tema del esposo, y entonces como ella se dedicó al esposo, y cuando empezó a sentir síntomas, ella decía, no puedo dejar a Julanito solo para ir a una cita médica, ¿verdad? Cuando fue, ya la vieron muy mal tarde. Y fue, ya no había nada que hacer. Entonces, siempre pienso en ella, y resulta que en nuestras muchas conversaciones de hospital, ¿verdad? Que tiene que pasar muchas horas ahí, me cuenta que es trabajadora social y que ella había dejado de ejercer y punto. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo, verdad? ¿Cómo deja de ejercer? Y entonces ella me cuenta que trabajó en una organización de mujeres en donde ella tenía muchos casos y muchas formas,
y muchas formas de intervenir y mucha esperanza en hacer muchas cosas buenas. De pronto, su caso símbolo era una chica que había logrado dejar una relación de violencia tremenda, ¿verdad? Y que ya tenía más de un año de que había roto todo vínculo con el ofensor. Y que entonces era como su caso símbolo, ¿verdad? Claro. La persona que ella siempre ponía de ejemplo, ya la estaban, claro, ¿verdad? Ella se sentía absolutamente exitosa con respecto a la intervención que habían logrado con esta chica, ¿verdad? Y esta muchacha, el día de su cumpleaños, el esposo llega, después de año y resto de no verlo, el esposo llega. Ella ya había hecho todo lo que se hace con las víctimas, que es cambiar las claves del portón, cambiar la cerradura, poner aquí, que no puedan entrar por aquí, que no, ¿verdad? Asegurarse el espacio, que sea un espacio seguro. Y entonces el esposo llegó con un mariachi y unas flores. Entonces el agresor, y entonces ella dijo, ay, pobrecito, ¿cómo no le abro? ¿Verdad? Y en las flores traía un martillo y la mató a martillazos, ¿verdad? Y entonces cuando esta señora supo, o sea, era su caso más avanzado, era la persona que ya estaban hasta empezando a formarla un poco para apoyar a otras, de pronto, ¿verdad? Muere efectivamente por un retroceso en su seguridad, ¿verdad? Porque esa es otra cosa que usted hace con las víctimas, ¿verdad? Entender que puede haber un retroceso en cualquier momento, porque usted no está diciendo voy a cambiar de carnicero porque ya no me gustan las chuletas de esta carnicería. No importa dónde usted compre las chuletas, van a ser parecidas. Usted está tomando la decisión de dejar a una persona a la que ama, de una persona a la que aprecia, de dejar a una persona con la cual usted decidió que iba a pasar su vida, o sea, la eligió, ¿verdad? Y entonces ese paso es muy difícil. Y la otra cosa que quisiera decir es que cuando aconsejamos a una persona al respecto de la violencia doméstica, tenemos que hacerla con algún conocimiento, porque es muy peligroso hacer esto. Es muy peligroso aconsejar a alguien, ¿verdad? Y decirle, déjelo, enfréntelo, hágale, no. Sí, que eso puede precipitar por más supuesto, bien un ¿verdad? episodio. Eso puede ser algo gravísimo, ¿verdad? Cuando una persona le vamos a decir, estamos preparando una víctima para dejar al ofensor, tiene que estar avanzada ya, tiene que haber entendido cosas, porque si no se va a volver en cualquier momento. Cuando ya está clara y dice, lo voy a dejar, no puede dejarlo de un pronto a otro. Tiene que asegurarse cosas, tiene que tener un plan de prevención de su vida. Es que ni siquiera es un plan de prevención de la reofensa, es un plan de prevención de su vida. Si compraba en el supermercado todos los sábados, ya no. Si iba al más por menos de Tibás, vaya al de Guadalupe. Si iba a la carnicería los domingos en la mañana, vaya en otro horario. Si iba al gimnasio, cambie el gimnasio. Si se iba en el bus de 7, váyase en el de 6. Cambie las cerraduras de la casa. Es cambiar la vida. Exactamente. Y además asegurarse, no vaya sola. No pase, no vaya más allá, no pase por lugares sola, porque no le estamos diciendo que es una inútil, estamos diciéndole su vida es valiosa y está en riesgo. Entienda que el momento en el que más peligra su vida es en el momento en que se rompe el ciclo, porque una mujer puede aguantar años, 20 años de golpes, pero cuando dice no más, está enfrentando al ofensor, y los errores de pensamiento de ese ofensor dice, ¿cómo no más? ¿Verdad? Entonces se siente en derecho de hacer algo al respecto. Por eso es que mueren tantas mujeres que tienen medidas de protección con sus parejas, porque las parejas están en un grado de enojo y de tensión enorme porque fueron dejados, están siendo retados, ¿verdad? Están siendo desafiados. Entonces la víctima nunca puede tomar decisiones a la ligera, nunca, ¿verdad? Porque pues esto puede ni ser aconsejada a la ligera tampoco. No aconsejar a la ligera, hay que aconsejar con algún conocimiento de causa, aconsejar que vayan a atención, acompañar, por ejemplo, una persona común, que me refiero a una persona que no ha tenido formación en este tema, que puede decirle, vamos amiga, yo te acompaño a poner las medidas, te acompaño a buscar apoyo, te acompaño al INAMU, te acompaño a la oficina de atención a la víctima, te acompaño a la oficina de atención a las mujeres de la municipalidad, vamos, ¿verdad? No tiene usted que ir sola,
Entonces, ese tipo pero de cosas. Pero no sustituir a esas instancias. No, porque entonces podríamos caer en cosas que son sumamente peligrosas, en donde la vida de la víctima podría estar. Una persona que ha sido golpeada mucho tiempo y ese ofensor que tiene claridad de que esa persona le pertenece, entonces puede efectivamente tomar una decisión en ese momento de acabar con su vida. ¿Por qué el ofensor muere después? ¿Por qué el ofensor se mata después? Porque entonces, un día esto me decía una amiga, ¿por qué cuando se matan? Porque normal, hay muchos casos en que el ofensor mata a la víctima y luego se mata. La vida. Sí, ¿verdad? Y entonces es la lógica del ofensor, nunca lo va a hacer diferente. No va a decir, no puedo vivir sin ella me muero yo, y me muero yo, ¿verdad? Y me voy a suicidar. No va a decir eso, voy a decir, a ver, ¿por qué esta mujer me está retando? ¿Es mía o es de nadie? Yo me voy a matar, pero la mato a ella. O sea, no la voy a dejar que se quede aquí sintiéndose bien, ¿verdad? Hace unos años hubo un caso muy famoso, pero tal vez unos 10 años, hace mucho tiempo, de una, usted me dice si estamos mal de tiempo. Porque estamos ya cerca del final, pero todavía nos queda. Está bien, porque yo hablo muchísimo. No, pero además el tema ha sido muy interesante. Hubo un caso que me acuerdo que de una chica, unos adolescentes que vivieron una relación de violencia muy fuerte hasta que la muchacha decide decir, no más, ya, le pone medidas, lo saca de la casa, etcétera. Pero decide, él tiene derecho a ver el chiquito, tenían un niño en común. Entonces ella decide dejar el chiquito donde una tía y decirle, bueno, si usted quiere ver a fulanito, venga donde la tía te lo va a enseñar, lo ves aquí en la casa, no lo ve en otra parte, lo ve aquí en la casa. Y entonces porque él era violento, muy violento, entonces ella le da, el muchacho llega a verla, se enoja muchísimo, ella se va de la casa, se va para donde otra tía cercana, y le dice, cuando él llega y no está ella, él entra en enojo, ¿verdad? Y entonces, cuando la tía se da cuenta, él se llevó al chiquito en el carro, ¿verdad? Y entonces, la muchacha llega, se altera, llama a la policía, vienen y se van a perseguir al muchacho que va con el chiquito, y se da una persecución por San José, de patrullas persiguiendo al muchacho, hasta que lo logran arrinconar en un espacio. Yo no sé si te acordás de ese caso, lo logran arrinconar en un espacio, y cuando ya la muchacha venía en una de las patrullas, y entonces cuando lo logran arrinconar, él saca una pistola, le dispara al niño, se dispara él, ¿verdad? ¿Por qué? La gente puede decir, y me acuerdo que la extra, que es tan famosita para ser inadecuada, que dijo en determinado momento, hombre se volvió loco y mató a su hijo. No se volvió loco. No estaba loco. Este no es un tema de salud mental, de locura, de enfermedad, no. Es un tema de entendimiento. ¿Qué fue lo que hizo él al matar al niño? Exactamente era como causarle el dolor más fuerte que podía. Él no mató al niño por matar al niño. Exactamente, por hacerle a ella el daño más grande que podía hacerlo, mató al chiquito delante de ella, ¿verdad? Y entonces, fue como su última agresión, y luego se mató a él, ¿verdad? Y entonces, por eso es que los ofensores, porque se sienten en esa posesión, en su derecho absoluto, por eso es que vienen, matan a los hijos, matan a la pareja, matan, y después se matan. Y se matan, ¿verdad? Ellos. Porque ya habían decidido que no podían seguir. Cuando el ofensor dice, no puedo vivir sin vos, probablemente lo está diciendo desde sus sentimientos, porque a esa misma víctima, a la que vino, lesionó, a la que golpeó en su cabeza, a la que le sacó la sangre, a la que le quebró un brazo a golpes, ese mismo es el mismo ofensor que efectivamente dice, usted es la mujer que yo amo, el amor de mi vida, y probablemente sí crea que es el amor de su vida, ¿verdad? Eso es lo más difícil, no está matando por malo, ¿verdad? Por maldad, no es que está endemoniado o está poseído, no es un tema de maldad, ¿verdad? Es un tema de creencias absolutas. Si no, veamos la publicación que hizo este muchachito que estaba en la cárcel, el hermano de la víctima, que ya le encontraron el teléfono, por cierto, y se lo quitaron, claro, porque él se evidencia, por supuesto, con estas cosas, y él dice, está bueno que la matara. ¿Por qué? Advierte a su pareja. O sea, ¿cuándo va esa pareja
a decir, animarse. voy a dejar este tipo porque ya no me resulta, que es la posibilidad que tenemos cualquier persona, en cualquier momento decir, mira, como que ya no quiero. Cualquier estado civil, en cualquier posición, si yo digo ya no, es ya no. Es ya no. ¿Verdad? Pero él no solamente lo justifica de una manera muy clara, ¿verdad? Lo merecía, ella andaba haciendo Nadie lo que tenía que hacer, nadie la tiene y se puso, ¿verdad? Y además le dice, por eso Julana lo tiene tan claro, que si hiciera lo mismo va a pasar. Va a pasar o sea, igual. ¿qué es eso? Eso es una amenaza de muerte. Así es. Pero es una amenaza de muerte que él está basando en una lógica en la que realmente cree, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo más complejo de la violencia doméstica. Usted no necesita ser una persona monstruosa para ser un ofensor doméstico. Es más, la mayoría de los ofensores domésticos son encantadores con su familia, encantadores con la familia de la esposa, son súper queridos en el trabajo, súper apreciados en la comunidad, líderes comunales, los que van a la reunión, los que participan del espacio comunitario, pero en la casa son monstruosos, ¿verdad? En la casa son las personas que ejercen poder y control y lastiman a su familia. La respuesta institucional, nos quedan unos pocos minutos, no quisiera dejar de preguntarlo. Cuando la gente recurre al INAMU, a las municipalidades, inclusive al OIJ o al Ministerio Público, en general, ¿podríamos hablar de que hay una respuesta adecuada en términos de tiempo, de posibilidades, o seguimos teniendo carencias importantes? Yo pienso que la respuesta es adecuada y que los esfuerzos que han hecho las instituciones especializadas son gigantes, ¿verdad? Los programas que el INAMU tiene, las formas en que abre la posibilidad de acceso para las personas en general, los programas que desarrolla en muchas instituciones, la prevención que realiza, porque ese es un tema de prevención. Si trabajáramos esto desde niños y niñas, la respuesta sería diferente, ¿verdad? Pero yo pienso que la respuesta es adecuada, pero que el fenómeno es gigante, ¿verdad? No tan gigante como puede ser en otros países de Centroamérica, donde contabilizan 200, 300 mujeres muertas al año, pero no importa si no son 300, son 11 y no debería haber ninguna, ¿verdad? Son 11, hay 14 niños huérfanos en este momento de mamá, ¿verdad? No debería haber ninguna. Entonces, ninguna respuesta institucional, vamos a decir, nunca va a ser suficiente mientras haya, aunque sea una muerta, ¿verdad? Siempre vamos a tener que obligarnos a hacer más. ¿Que hay esfuerzos gigantes? Sí, el INAMU tiene programas maravillosos y hay instituciones que están tratando, y yo voy a hablar por la mía. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que es donde yo trabajo, tiene meses de estar planificando el mes contra la violencia, por ejemplo, y entonces se están desarrollando en todas las cárceles del país más de 185 actividades en todo las cárceles, en todos los centros penitenciarios. Entonces, no en el de mujeres nada más, en el de mujeres y en los de hombres, en los de menores, en los de todo. Se están haciendo en los semis, exactamente, en los semi-institucionales, en los centros cerrados, en todo el sistema penitenciario. Durante todo el mes van a haber foros, películas, análisis, hay pizarras informativas, hay información que se está entregando a la gente, se está poniendo el tema en la mesa, porque es que al final, cuando hablamos de respuesta institucional, también tenemos que hablar de respuesta social, de respuesta personal. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Poner el tema en la mesa. Poner el tema en la mesa, discutir, no permitir que la gente pueda ser liviana con este tema. Cuando ocurre este hecho tan lamentable que nos lastimó tan profundamente, porque cuando es una de nosotras es un tema muy fuerte, cuando es una mujer es un tema fuerte, pero cuando esa mujer compartía nuestros pasillos y nuestras esperanzas y nuestras ilusiones, eso tiene un significado muy doloroso. Y ahora el grupo de amigas de Eva está ahorita en la universidad con una pancarta enorme diciendo nos falta una amiga, les falta una amiga, ¿verdad? Les falta. Y entonces, efectivamente, llorar está bien sentir. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar como sociedad? Cuando no sintamos, cuando no veamos que hay un comentario injusto, ¿verdad? Y muchas veces hasta un poco estúpido en las redes sociales, por desconocimiento, por ignorancia, pero al final injusto, ¿verdad? Y no tenemos una reacción. Qué terrible, ¿verdad? Porque es que al final, dicen mis alumnas, terminamos peleando con todo el mundo. Sí, lo terrible sería no pelear,
¿verdad? No importa, yo siempre les digo, nosotras terminamos siendo seguramente las aburridoras de los grupos, porque entonces no dejamos que nos cuenten chistes machistas, ni que nos cuenten chistes de mujeres, ni que nos cuenten chistes homofóbicos, ni que nos cuenten chistes de borrachitos, ni que nos cuenten chistes, ¿verdad? Y una vez me dijo un amigo, vea, vos no se te puede contar ningún chiste. Le digo, no me conté ninguno, porque es que prefiero que usted no me violente con esas cosas, ¿verdad? Con tener yo que escuchar estas cosas y creer que eso es lo correcto. Entonces, en una sociedad donde empezamos a ver como normal estas cosas, donde vamos a darle más responsabilidad de lo que pasó a la víctima que al ofensor, está siendo grave. Esto pasa como cuando hace unos años un hombre muere en manos de muere a causa de un Rottweiler que lo mata a mordiscos. Sí, o sea, terrible. Fue terrible, terrible. Y la gente dijo, ¿para qué estaba robando? ¿Para qué estaba haciendo? ¿Para qué estaba? O sea, se murió una persona, una madre reconoció el cuerpo muerto a mordiscos de un hijo ahí, y a la gente le pareció chistoso. Y la gente sacó chistes de eso. Chistes, sí. Fue una violencia simbólica tan fuerte, una violencia social tan inaceptable, ¿verdad? Tanto como fue todas las reacciones que vieron en las redes sociales. Tan linda, esa chiquita tan bonita, con ese hombre feo. Entonces, que maten a las feas nada más, ¿verdad? Entonces, las bonitas hay que protegerlas, a las feas no. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tema? No ser nunca indiferentes. Siempre poner el tema en la mesa, siempre, porque si no empezamos a hacer prevención con nuestros hijos, con los chicos que van creciendo, con las chicas que van creciendo, y les empezamos a enseñar qué es violencia y qué no es violencia, qué es tolerable y qué no es tolerable, en ese momento, cuando hagamos esos procesos educativos, es cuando vamos a empezar a ver cambios más significativos. Creo que a todos y a todas, en medio de este trago tan amargo, ha sido muy, muy importante tener este diálogo hoy con la máster Katia Góngora Mesa. Me queda muy claro por qué sus alumnas la quieren tanto, y por su generosidad para explicar. Creo que para todos ha sido muy fuerte, y como usted dice, quizás porque la teníamos muy cerca, pero hay muchas mujeres en riesgo, y es nuestra responsabilidad hacer algo. Ojalá que este programa sirva para eso. Muchas gracias a Katia. Mucho gusto. Por su generosidad. Hacelo como alguien a quien la gente quiere escuchar. Cuando salgas, hacelo sabiendo que el mundo te necesita. Entra a la Universidad Latina de Costa Rica y salí al mundo. Cuando salgas al mundo, hacelo con coraje. Hacelo como alguien a quien